when I hear your name, it all just sounds like ooh. Too young to and held your hand. Should've gave you all. Bienvenidos a Protagonista en Vivo, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos como todos los días en este canal 8 de Telecable, en vivo y en directo a través de nuestras instalaciones de Rafael Sánchez Tapia, número 1123, Protagonista de la Salud. Estamos el día de hoy en viernes de casos médicos legales y hoy tocaremos el tema sobre la responsabilidad. ¿En qué delitos puede incurrir el médico, uno como médico, dentro de la profesión, para evitarlos y que sepamos cómo prevenirlos y cómo evitarlos?
Sabemos que a veces nuestro peor enemigo es el tiempo en cuanto a la atención de los pacientes, sobre todo a nivel institucional y público, pero después hay otros delitos que también podemos incurrir, tanto en medio público como en medio privado. El tema de hoy sobre eso, quizás le interese mucho más al ambiente médico este tema, pero también el público en general pudiese participar con algunas dudas que tengan. Si me cobraron muy caro en el hospital, no me dejan salir hasta que no pague la cuenta, ¿qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese momento ya estamos incurriendo quizás en algunas omisiones que no sepamos, porque finalmente, ya lo dijo el doctor Felipe de Jesús el miércoles pasado, los médicos no damos para tanto. Y la licenciada Tejeda, nuestra abogada de cabecera, nos acompaña el día de hoy. Licenciada Ángeles, ¿cómo está? Doctor, muy buenas tardes, agradeciendo de nueva cuenta estar por aquí con ustedes, su invitación. Después de una semana de vacaciones. Después de una semana de vacaciones, pero nuevamente por aquí reincorporándonos, muchas gracias. Pau, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Y damos paso al tema del día de hoy, no sé, antes de comentar los teléfonos, que esta vez no los hemos dicho, 232-2913, 232-2914 y 232-2912. Las redes sociales también están abiertas para que nos pregunten. En Facebook, Protagonistas Salud. En Twitter, @Protagonistas de la Salud. Y nuestra página de internet en www.protagonistasdelasalud.wix.com/Protagonistas Salud. Y por supuesto, a través de radiotele.tv, que nos ven a través del México y el mundo. Ángeles, para iniciar con esto del tema de hoy, yo como médico, ¿en qué delitos puede incurrir en un hospital, tanto público como privado, para que sea catalogado como un delito penal, inclusive que puede ir a la cárcel? ¿En qué delitos puede incurrir el profesional de la salud en el ejercicio de su profesión? Doctor, como habíamos platicado previamente, habíamos dicho que los médicos, como los prestadores de servicios de salud, tienen diversas responsabilidades. El día de hoy nos toca nada más hablar de lo que es la responsabilidad penal, es decir, la conducta que por la acción o la omisión, lo que deje de hacer el médico o los prestadores, puedan realmente incurrir en un delito, porque no siempre esas conductas están tipificadas como tales. Hoy día hay muchas prácticas incluso que las conocemos, sabemos de ellas, y probablemente no tenemos la información, ni el médico, ni los usuarios, de que se está tratando incluso de algún delito que está tipificado como tal. Como usted dijo, puede ser incluso con una sanción privativa de libertad, una sanción pecuniaria, es decir, una sanción de multa de dinero para el médico, y se contempla incluso la sanción de trabajo en favor de la comunidad. En nuestro Código Penal se hace la clasificación de los delitos conforme a lo que quiere proteger el Código Penal. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos que protegen la vida, pues estamos hablando, por ejemplo, del homicidio. Hay en la primera parte, porque nosotros estuvimos estudiando el código, uno de ellos que se llama violación a las leyes precisamente en materia de inhumaciones y exhumaciones. Es algo que por desgracia a todo mundo en algún momento nos toca pasar. Cuando fallece un familiar. Cuando fallece un familiar. En hospitales o público o privado. Exactamente. Cuando fallece. Y en ese momento, dada la pena o dadas las circunstancias, no tenemos a veces la claridad de pensar o saber qué hacer. Y muchas veces esto es algo muy común, que a veces nuestro familiar todavía no fallece y de repente los que se dedican o trabajan en las funerarias, pues ya le están dando a uno la tarjeta y ya le están diciendo algo, lo voy a nombrar como tal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, pues de repente se favorecen a ciertas agencias funerarias para los servicios, y eso implica el favorecer, ¿en qué sentido? Pues de que si tú accedes con los servicios de esta funeraria, el cadáver de tu familiar, el familiar se te entrega en un tiempo determinado o con ciertas facilidades. Si uno no accede, pues todo se vuelve más burocrático y más complicado. Eso es muy grave, decir esto. Y sí ha pasado y ocurre en todos los hospitales, no nada más en estos dos, de ahí en el sector salud llega a ocurrir con mayor o menor frecuencia. Obviamente dentro del Seguro Popular tienes algunas opciones diferentes y ahí trabajo social tiene mucho que ver. Y sí se me hace, digo, hay que averiguarlo más a fondo, pero esto que usted está contando no es nuevo.
hace una práctica de años, lo que se hace costumbre, lo que es costumbre se hace ley después. Malamente. Y esto que usted menciona es muy, muy grave, porque uno con la pena del familiar que acaba de fallecer, no me pueden condicionar a contratar tal o cual funeraria. Yo puedo buscar dentro de la sección amarilla inclusive, cuál es el servicio más económico si no tengo suficiente dinero para hacerlo. Y si no me dejan pasar a la funeraria que yo contraté de manera externa, el hospital como tal está incurriendo algún delito. Exactamente. Y ahí sí estamos hablando no solamente del hospital de manera institucional, sino incluso del médico que en un momento dado pueda retardar el certificado que tengan que proporcionar. Es importante, y voy a decir ¿por qué? Porque incluso yo tengo entendido que las instituciones de salud licitan los servicios de las agencias funerarias, y muchas veces, no obstante ello, no siendo la agencia funeraria que ganó la licitación, favorecen incluso a las que no tienen nada que ver. Aunque es un delito, debo de comentar que la ley, el Código Penal, la única excepción que señala que se pueda retardar la entrega del familiar, el cadáver, es por que estén esperando la autorización de una autoridad competente. Ya estamos hablando cuando nuestro familiar fallece con motivo de un hecho de, por ejemplo, un accidente de tránsito o de algún otro delito, un homicidio. Ese tiene que ver, cuando es homicidio, traumatismos o accidente automovilístico, indudablemente el certificado de función corre a cargo del Ministerio Público. No tanto de la institución y del médico que lo elaboró, recurre uno al MP y otros los que se elaboran el certificado de función. Tendrán que hacer necropsia al cadáver inmediatamente de ley. Pero cuando el enfermo muere de una causa, no natural, sino por una enfermedad de cual era esperada de la muerte, y se le realiza necropsia a petición del médico, ahí el médico está incurriendo en un delito. Exactamente, por el retardo, encima que el retardo sea injustificado, porque usted lo ha dicho bien, si es una enfermedad en el que obviamente ya obra un expediente clínico, pues yo no veo mayor problema de que se elabore el certificado y se haga el papeleo de manera inmediata, porque el médico que pudiera argumentar, en los casos usted dice de accidente, de algún traumatismo provocado por algún agente externo, estamos hablando de cosas totalmente distintas, y ustedes incluso no saben que a mí no me toca, le toca al Ministerio Público. Y el Ministerio Público pudiera incurrir, pero bueno, ahorita estamos hablando de los médicos. Digo, usted como abogada le ha tocado casos en los que sepa que han retrasado el certificado de función hasta que no llegue a tal o cual funeraria. Sí, efectivamente, doctor. Por desgracia, los familiares en ese momento no tienen como la claridad de decir vamos a presentar una denuncia porque están ocupados precisamente en atender el funeral del familiar. Pero hubo un caso muy sonado ya hace algunos años, una mujer en la explanada del Seguro Social, todavía existía la torre, falleció aparentemente pues un infarto de los que dicen fulminante en ese momento ahí. Sorprendentemente, y como sucede, llegaron primero los de la agencia funeraria, porque el Ministerio Público ni siquiera llegó al lugar de los hechos. El levantamiento lo hicieron precisamente los de la agencia funeraria. Es una total irregularidad. Una irregularidad muy grave. Lo que ayudó a desenmascarar un poquito la situación fue que la mamá era madre de un reconocido colaborador incluso de la revista Proceso, uno que escribe a nivel nacional, un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fue el que en su momento dado tomó cartas en el asunto, tanto que se integró la averiguación previa penal. No solamente, ahí también estaba el médico involucrado, que en su momento certificó la defunción. Estaban los de la agencia funeraria y también el Ministerio Público. Pero en este caso estoy hablando porque la persona que, por desgracia, era el hijo, tomó cartas del asunto, sabía cómo, a dónde acudir. Incluso a la madre, al cadáver se le practicó una segunda necropsia, por peritos no de la Procuraduría. Él trajo, porque si no mal recuerdo, peritos de la universidad allá de la Ciudad de México.
porque él alegaba incluso pues algo irregular pues, de la muerte, dice, si no certificó nadie. Si la muerte ocurre dentro del perímetro hospitalario, corresponde al hospital totalmente la responsabilidad de seguir el trámite de entregar el cuerpo. Sí, no estoy... Siempre y cuando ella salga, pero esta señora era de tránsito, esa no tenía nada que ver en el hospital. Okay. Pero si ella va saliendo del hospital y en un momento dado sucederla, entonces sí le corresponde al hospital, era quien estaba prestando la atención médica. Vamos a dar una pausa, pero esto es muy interesante y seguimos con ese tema porque no siempre que se retrasa, y lo digo como médico, un certificado de función sea es por dolo. Muchas veces el exceso de trabajo impide la elaboración del certificado de función. Quien elabora el certificado de función en un hospital público es el médico interno del pregrado. Primero, ahí hay otra irregularidad, no debería llenarlo él, pero lo hace. Y en lo que busca el médico adscrito, que quién sabe dónde andará para firmarlo, ahí se pierde tiempo y es la causa más frecuente de retardo en la entrega del certificado de función. No, bueno, mi manera de ver, por mi experiencia, no es tanto por dolo, porque hasta que no llegue a la funeraria te lo entrego. Hay varios factores que intervienen, pero uno de ellos, que le digo, quizás sea el más frecuente. Y entonces volvemos al tema que tocaron hace 15 días, ¿no? La responsabilidad del médico interno, sus funciones y hasta dónde pueden llegar, porque ellos son los que hacen el certificado de función, el de nacimiento, y el escrito mano firma, pero a veces no encuentras el escrito para poder firmarlo inmediatamente. Y esa es una situación que complica y retrasa la entrega del certificado, y no nomás de nacimiento, y también el de función. Pero ahorita regresamos platicando con ese tema. Hay más situaciones que podemos tocar con la licenciada Ángeles Tejeda sobre las responsabilidades médicas que nos pueden llevar al personal médico, no nomás al médico tratante, al personal de salud como tal, a una responsabilidad legal importante que nos puede inclusive hasta costar la privación de la libertad. Seguimos en una pausa y regresamos. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Dos culturas hermanadas para siempre te invitan a conocer su rostro único. Conoce la grandeza que el paso de un hombre dejó. Cuentan que en el suelo de Pátzcuaro su báculo golpeó con fuerza y con el manantial que brotó a sus pies calmó la sed de los fieles. Pueblo originario, lacustre, volcánico, festivo. Tu religión es un canto profundo. Tu secreto aún corre con fuerza y cae en forma de cascada. Refresca la tela que te viste, milenaria. La faz de tu destino es una ofrenda de magia colorida. Es una flor que no se seca, un artificio de fuerza e imaginación. Tu devoción está pintada en caña, madera, pasta o piedra. Tu ritual se forja con fuerza a golpe de siglos. En Michoacán.
Regresamos a Protagonista de la Salud. Seguimos platicando este tema tan importante y más vale prevenir que lamentar. Platicamos fuera del aire sobre las situaciones de algunas funerarias dentro del IMSS, en las cuales se ve la licitación, se ha favorecido a cierta funeraria que licitó todo de manera legal y de repente le dan los cadáveres a otra institución. Esto tiene implicaciones legales, a la abogada le consta lo que nos está comentando, investigaremos más al respecto sobre esto, pero yo comentaba antes de irnos a la pausa comercial, de que la situación que yo veo con más frecuencia es esto de los certificados de difusión que se llenan por el médico interno y muchas veces se llenan mal, y cuando se llenan mal el enfermo, el familiar tiene que regresar a buscar al médico que lo hizo, que muchas veces no lo encuentran, el turno se terminó, y ese es otro problema. En el hospital que usted me diga no hay un servicio que sea específicamente para esto, alguna ventanilla de trámite burocrático como este sentido, donde le sirva al familiar en caso de que por error humano o por omisión se llene mal el certificado de función. Han tenido candados importantes en los últimos años, se llenan hojas en blanco inclusive para uno de médico hacer el certificado y que no cometamos el error de llenarlo mal, porque si tú llenas el certificado de función de manera equivocada y se va al registro civil así, lo retachan y nada más son como 3 copias al registro civil, no me acuerdo dónde más, son 3 copias del certificado de función que si uno no siguen adecuadamente retrasan la entrega del cuerpo también. Entonces hay ese factor también agregado que hay que mencionarlo. Aquí sería importante, doctor, en la consideración jurídica, si se debía de especializar, sobre todo en las instituciones de salud más grandes, en la atención de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso también yo creo que pondría candados y filtraría que no se involucren terceros en andar gestionando todo este tipo de papeleo, porque es donde precisamente mucha gente que trabaja en los hospitales, no ciertamente médicos, sino muchas veces los camilleros o las enfermeras, son los que de alguna manera pudieran facilitar la información a los familiares o decirles yo te voy a gestionar, conmigo te van a entregar rápido. Y si hubiera una ventanilla, como usted dice, o un departamento o una persona en específico, creo que eso se pudiera en un momento dado quitar, porque eso finalmente es corrupción, o sea, lo vamos a decir con todas las palabras. Las personas deben de tener su libertad de decidir con qué funeraria y se le dé el trato igual, el mismo tiempo y lo que se tenga que destinar para la entrega de su familiar, con quien ellos elijan debe de ser el mismo y no se debe de favorecer a tal o cual, porque si bien como yo le comento, en las instituciones hay las funerarias que ganan la licitación y es finalmente un procedimiento que el mismo instituto ha puesto para evitar esto, no se ha terminado del todo, porque muchas veces el médico, yo creo que ni enterado está. No, si no, bueno, por lo menos en nuestro caso no nos enteramos. El paciente fallece, se elabora el certificado y hasta ahí termina nuestra labor. Ya después pasarán a otras manos las situaciones y todo es como usted lo acaba de mencionar, una red de corrupción que muchas veces el médico no está enterado de la situación. Y el día que ustedes se enfrenten en un momento dado una denuncia por esta situación, como quiera que sea, van a tener ustedes que ir a hacer la declaración correspondiente e investigar, bueno, en qué parte de la cadena fue donde se cometió lo que decimos como el delito, ¿no? El delito que estamos en un momento dado. Involucra vigilantes, camilleros, y son los que quizás más frecuentemente se ven involucrados, ¿no? Son los que más, y desgraciadamente, porque eso también lo hemos llegado a documentar, se recibe un precio indebidamente, ilegalmente, y se me hace incluso contraética, se recibe un precio por poner las facilidades del cadáver. O sea, yo te doy a ti toda la información al respecto y me pagan a mí además. Hay otro delito que también nos pueden hay que mencionarlo para seguir adelante con el tema, el delito contra la libertad y seguridad de las personas. ¿Esto a qué se refiere? El delito aquí lo pusimos por una situación. Aquí habla no solamente de trata, lo que conocemos del tráfico de personas, sino del tráfico de órganos o hasta de miembros, hablando de seres humanos. Y lo pusimos
porque en alguna ocasión se ha llegado a dar y los médicos en ejercicio de su profesión están muy cercanos a la posibilidad de poder cometer ese delito. ¿Por qué? Pues en un momento dado, si se les ofrece un precio sabemos que no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Sí, o sea, eso sí, pero está contemplado finalmente como delito y lo tenemos que mencionar porque podemos pensar que algún médico que sobre todo en inicio de ejercicio de profesión se le pudiera hacer fácil o tuviera alguna necesidad económica, alguna vez se habló de aquí en el hospital civil, decía, no, es que en los mismos féretros ya los cadáveres los entregan sin riñón y sin eso, pero bueno, al menos en lo que yo me he documentado, creo que es muy complicado hacer un traslado de órganos o de tejidos para poderlos comercializar. Alguna ocasión, hace unos par de años, creo que salió una noticia del IMSS en el DF, donde había corrupción en cuanto al tráfico de órganos, el tráfico de órganos, pero de gente sana, o sea, viva. Esto era totalmente diferente, no de cadáver al tráfico, sino de personas vivas. La verdad, ya desconozco más detalles, pero sí es muy difícil, yo lo veo muy difícil, sí, no imposible, pero sí difícil de que pudiese llegar a haber un tráfico de órganos dentro de un hospital. Híjole, esto involucraría que el que hace el corte incisional para sacar el órgano sepa dónde está el órgano primero, haga salir el corte, pueda disecar todo hasta llegar al órgano. Estamos hablando de un cirujano, por lo menos. No del camillero que pueda hacer ese tipo de incisiones. Entonces, sí, creo que es involucrado. Sí, y estaremos trayendo, sería una noticia a nivel nacional, esto, el tráfico de órganos, pero sí existe, como tal existe. No en los hospitales, no sé en los hospitales, pero esta leyenda de que estoy enfermo del riñón y quiero que me trasplanten un riñón de fulanito y luego todo a escondidas en una clínica de fulana, no es posible. Esto lleva al fraude y lleva a la corrupción. La gente tiene que saber que si se quieren trasplantar algún órgano, es todo un protocolo que tiene que seguir. Cerca de medio año se llevan o más, si se quieren trasplantar de riñón, de hígado, etcétera. O sea, y la lista de espera es, si lo damos por ley legal, la lista de espera es interminable, ¿no? El COETRA en Michoacán conlleva ciertos reglamentos que hay que llevar, primero para que el paciente sea candidato a trasplante y segundo para que el trasplante se lleve a cabo. Creo que es un tema que tocaremos más adelante en el programa con algún invitado del COETRA que tengamos acá, que no tenga bien aceptar invitación, pero sí no es tan fácil. Pero sí y está tipificado. Precisamente usted está diciéndonos que está tipificado en la ley. Sí, y usted dijo algo importante, se pudiera prestar en todo caso a una actitud fraudulenta, a un fraude, y se aproveche la necesidad de alguien y la posibilidad de otro para pagarla, para que si bien se pueda dar incluso aquí se da el tráfico de órganos o de tejidos, también igualmente se da parte el fraude. Porque efectivamente no solamente es el hecho de hacer el trasplante, sino incluso de que eso fuera con éxito y en dónde se haría. O sea, sí sería algo muy complicado, pero se prestaría incluso a que o haciéndose pasar por médico que no se tenga a veces cédula. No falta el aventado que dice, yo lo hago, ¿no? Y cuesta tanto. ¿Y los delitos contra la vida y la salud de qué consisten? Aquí estoy leyendo una situación que dice homicidio, artículo 260. ¿De qué consiste? Porque yo no sé, yo insisto, yo quiero poner la voluntad del médico de buena fe. Yo no conozco a alguien que actúe con dolo. Sí, a veces con ventaja, sobre todo económica, pero que yo sepa de alguien que por dolo quiso asesinar a un paciente, hasta ahora no. Creo que no ha sido el caso. ¿Y a qué se refiere esto de delitos contra la vida y la salud? Estamos hablando esencialmente de homicidio, de lesiones, del aborto. El aborto lo califican como homicidio. Sí, finalmente, está dentro de eso que cuida la ley, ¿no? La vida. En Michoacán no está permitido el aborto. No está permitido. Pero en el DF sí. En el Distrito Federal sí. ¿Y muchas michoacanas pueden irse al DF y abortar allá? Exactamente. Y no estarían cometiendo el delito porque recordemos
que aquí el código sanciona la competencia por territorios, los delitos que se cometan en su territorio. Entonces, al yo irme al Distrito Federal y abortar, pues quedo fuera en un momento dado de la aplicación de ese código. Pero el homicidio... El homicidio, estamos hablando de un homicidio, se me hace muy duro, lo que le llamamos imprudencial. Es decir, aquel homicidio en el que sin tener la intención se comete, sobre todo por alguna cirugía o algún tratamiento. ¿Eso no sería impericia? No sería, siempre y cuando se suponga que el médico cuenta con el conocimiento. Algo muy común, doctor, eso y todo el público, incluso lo conoce. Algo que se da mucho es en las cirugías plásticas. Los estéticas. O estética. Y es algo que incluso de repente en el periódico está como que lo denotan, lo ponen muy llamativo y dicen, pues en tal clínica falleció, fue lo que la iban a operar. Ahí tendríamos que, ¿cómo descartaría yo si es un homicidio cometido por el médico de manera culposa? Eso es tanto como el que maneja un vehículo y se le atravesó el ciclista y por desgracia lo maté. Obviamente que yo no tenía intención, ni nunca estuve ahí como que calculando en el momento de impactarlo para matarlo. Lo mismo pasa en el ejercicio profesional del médico. Yo le aseguro que usted en el momento en que hace una cirugía, pues, ni siquiera le pasa por la cabeza, voy a hacer esto para matarlo. No. Usted lo contempla como una posibilidad y un riesgo, como el riesgo que yo cuando me subo a mi vehículo. Yo desde que me subo a mi vehículo llevo el conocimiento de que puede pasar un accidente, puedo atropellar a alguien, puedo chocar con otro vehículo. Ese es el riesgo que ustedes también contemplan cuando hacen sus cirugías, porque además no es usted incluso en su consentimiento informado que debe de dar al paciente, usted le dice siempre esa posibilidad. Sí, está marcado ahí, pero bueno, damos una pausa y resumo rápidamente con el tema porque desde el punto de vista legal, sí, la licenciada de todo tiene sus argumentos, pero desde el punto de vista médico también tengo los míos, y ahí vamos a estar armando una cuestión polémica interesante. Regresamos. Sí, no. Un año de retos y grandes responsabilidades, donde nuestro compromiso con Michoacán es lo que nos motiva a seguir adelante. Prueba de ello es que 785,000 toneladas de productos agrícolas exportadas es lo que nos coloca en el primer lugar a nivel nacional. Además, realizamos 6,441 acciones en beneficio del arte y la cultura. Consulta más obras y acciones en www.informe.michoacán.gov.mx. Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán necesita del compromiso de todos. Compromiso de todos. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Lo que estás viendo es exactamente cómo se hace la bandera de México, a mano. Y así debe de ser, porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que en este instante, con tan solo mirarla, te llena el pecho.
24 de febrero, Día de la Bandera. Orgullo que nos une. Protagonistas de la salud, antes de ir al corte, mencionábamos sobre la necesidad de tener y conocer de estas leyes que pueden en un momento dado beneficiar al médico o también perjudicarlo. Y no nada más al médico, a todo el aparato de salud, a todo el equipo de salud. Hablábamos sobre la muerte accidental. Uno como médico, cuando hace un procedimiento, siempre tiene que haber complicaciones. Y son complicaciones prevenibles o no prevenibles. Las no prevenibles son las que normalmente causan problemas, inclusive alterando la vida del enfermo, dejándolo incapacitado o bien provocándole la muerte. Que son, y en medicina estética se ven más frecuentemente esto. En los casos donde se van a extirpar una bolita y de repente caen en paro cardíaco por la anestesia que les provocó, el enfermo no sabía que era alérgico a la gilocaína, al anestésico, se les aplica, caen en paro respiratorio, mueren en el consultorio, y entonces, ¿qué pasa con ese médico? Porque finalmente uno no tenía el consultorio la reglamentación adecuada, porque no es quirófano, para poder extraer, aunque sea un barrito. Si yo me quiero extraer un barro, o bueno, exageré pues, alguna bolita en un consultorio, no puede ser, porque se requiere por lo menos un área de curaciones, donde yo tenga la capacidad suficiente técnica y con la infraestructura para sacarlo adelante. Tiene que tener un carro rojo, tiene que tener un equipo de salvamento. Si no lo hay, es totalmente irregular. Y entonces ahí hay complicidad de autoridades, ¿no? Cómo se permite a una casa adaptada a hacer clínica, primero, y después cómo se permite a un médico general hacer procedimientos estéticos. Y todo esto lleva a que el paciente pueda ser perjudicado y que pueda perder la vida en un momento determinado. Entonces también todo eso se valora, me imagino, ¿no? Se valora, doctor. Usted dijo algo muy importante, un ejemplo típico, incluso en lo personal me sucedió a mí. Se me tomó una biopsia con anestesia general en el consultorio. ¿Anestesia general en el consultorio? Wow. Y yo, bueno, obviamente... Anestesia general, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo? ¿La entubaron? ¿Le metieron una mascarilla? No, no recuerdo que me hubieran entubado, pero fue sorprendente la situación porque me comenta en este caso mi madre que no volvía de la anestesia y el médico fue a la sanatorio de enfrente para pedir un ventilador. Ya en ese momento vuelvo yo de la anestesia y ya no fue necesario. Pero no lo sabe uno, no tiene uno la información o el conocimiento. Por fortuna no pasó a mayores, pero ahí hay un foco rojo. Ahora, esto de los consultorios disfrazados, porque están disfrazados de consultorio, pero se hacen otros procedimientos que no son, no deberían hacerse, porque lo que usted dice, se requiere infraestructura especial. Si en estas circunstancias el paciente muere, y no hace mucho tuvimos un conocimiento de un consultorio de este tipo aquí por Francisco Márquez, aquí por la secundaria número 1, de un médico que hacía procedimientos de cirugía estética, y pues también ahí la paciente fallece. Cuando van las autoridades, lo primero que se percatan, pues que es prácticamente un consultorio, o la facha era de consultorio y adentro se hacían cirugías o procedimientos quirúrgicos que requieren otro tipo de infraestructura, otro tipo de equipo, o incluso hasta de personal. Un quirófano, simplemente un quirófano. No puedes operar a alguien si no tienes un quirófano, aunque sea una bolita, insisto, y es muy común y que esto ocurra. Algunos compañeros médicos juntan su dinerito y hacen una clínica, adaptan una casa para esa clínica, y obviamente obtienen la reglamentación, como lo harán, quién sabe, pero hay algunas clínicas que cuentan con la infraestructura, pero un consultorio que se aviente a hacer una cirugía con anestesia general, híjole, esas son palabras mayores.
Y si a usted le hubiera ocurrido algo, imagínese. Ahora, la situación ahí sí se daría, estamos hablando de homicidio. Ahí ni cómo defenderlo, ¿no? Y ahí sí hay negligencia. ¿Por qué? Porque el médico él sabe, porque ya tiene los conocimientos, que no puede hacer un procedimiento quirúrgico en un consultorio. Porque no tiene ni siquiera la infraestructura. Que cuente con el permiso, eso es muy relativo. Pero el momento en que llega la autoridad y dice, sí tienes un permiso, pero tú estás haciendo algo indebido. Tiene un permiso para hacer consultorio, pero no para hacer algo quirúrgico. Porque hay de permisos. Uno para ir a un consultorio tiene que ir al ayuntamiento, tiene que ir a Secretaría de Salud y te dan un giro específico. Consultorio médico. No quirófano, ambulante, ni clínica, ¿no? Y es ahí donde vienen las irregularidades. Pero hay gente que consigue esos permisos. Yo estoy hablando de la corrupción. Y algo que tenemos pues hoy día y hay que aprender a detectar, hay que aprender a denunciar. Las lesiones, tipificadas también como delito, estamos hablando de aquellas lesiones que el médico en ejercicio de su profesión, en un procedimiento quirúrgico o en algún tratamiento, la provoque, que no es de manera dolosa, estamos hablando de manera culposa, de manera sin querer, y que esa lesión pueda en un momento dado, está tipificada como tal, puede provocar la muerte o puede no provocarla, pero dejar en un momento dado una secuela, alguna incapacidad, o pueda sanar, pero de todos modos se provocó la lesión. ¿Cómo qué caso? Podemos tener el caso que en algún procedimiento, de manera fortuita, en el manejo no se... Acaba de suceder, vamos a ilustrarlo para que también nos entienda mejor el público. En Puebla, una menor que iba por un procedimiento mínimo, no recuerdo ahorita cuál era el procedimiento, pero sin querer le perforaron un pulmón y no se percataron. Entonces esto le llegó a la complicación que en pocas palabras la dejan en estado vegetativo. Ahí no se ha provocado la muerte, pero la lesión, se provocó una lesión que la podemos encuadrar, ya es una lesión tipificada pues dentro del Código Penal, que además va a tener consecuencias de por vida. Uh-huh. Estamos hablando de lesiones irreversibles, con secuelas permanentes. De hecho, se está demandando al hospital para que se responsabilice. Hay procedimientos que son a ciegas, sobre todo la colocación de un catéter, que le decimos catéter subclavio, o catéter para hemodiálisis también, que colocan los nefrólogos. La idea no es perjudicar al enfermo, la idea es colocarle ese catéter para hacerle la hemodiálisis o bien pasarle por ahí medicamentos directamente al corazón, etcétera. El problema no es hacer neumotórax o que se colapse el pulmón. Es un procedimiento a ciegas, se puede cometer el neumotórax porque es una complicación de las prevenibles. El problema aquí es no detectarlo a tiempo. Si yo pongo un catéter o pongo para subclavio o un catéter para hemodiálisis, forzosamente tengo que pedir una placa de tórax de control. Si no la pido y estoy confiado a que no pasó nada, ese es el peor de los errores que puede pasar. Ya recordé, era una cuestión de reflujo de la niña. De reflujo. De reflujo. Una hernia yatal. Y en el procedimiento perforaron el pulmón y como os digo, causó neumotórax, se llama, y no se dieron cuenta. Pero mejor, es que es una complicación esperable. El asunto es, el pecado aquí es no detectarlo a tiempo, no saber que puedes provocar eso. Y si no lo detectas, pasan las situaciones. Seguramente el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio por el neumotórax, atención, y eso ya deja secuelas cerebrales importantes. Si el paro fue mayor de 15 minutos, un paro cardíaco que dure más de 10 minutos, y estamos hablando de lesiones cerebrales irreversibles. Y si le intentaron hacer y le sacaron del paro cardiorrespiratorio después de 20 minutos, lo dejan en estado vegetativo. No hay manera de que las neuronas se puedan volver a regenerar. Y esto fue por alguna omisión. Algo ocurrió ahí que no se percató a tiempo. Repito una vez más, el pecado no es hacerlo. Se puede hacer porque es procedimientos a ciegas, porque está todo muy junto. A veces técnicamente está complicado la situación, pero el pecado es no recatarse que lo hiciste mediante una placa de tórax. Que una simple placa de tórax te puede sacar muchos problemas después de haber colocado catéteres o otro tipo de cirugías de ese sentido. Es que aquí el médico debió en un momento dado prever y
corroborar que no sucedan eso, o sea, como usted dice, detectarlo para en un momento dado si suele detectarlo, atenderlo. se coloca una simple sonda en la pleural, se acabó el problema y no hubiera pasado nada. Por eso ahí se tipifica pues ese tipo de lesiones. En otro caso, ese fue un caso particular que me tocó a mí llevar, una persona, otro vehículo la comprime, al echarse en reversa la comprime con otro vehículo. El paciente, lo que usted acaba de decir, las clínicas que hacen ahí en los pueblitos, en las comunidades, efectivamente el conductor se baja, lo atiende y va y lo lleva a la clínica. En la clínica, lo único que hacen el médico es checar signos vitales, que incluso vaya al baño normal, coma, todo, ni siquiera le tomaron una placa. Y el paciente dice, bueno, yo ya me quiero ir, se da de alta voluntaria, pero el médico encargado ni siquiera toma la precaución de que firme y diga, yo me quiero ir, yo me voy bajo mi responsabilidad. No la hacemos larga, al paciente le tuvieron que amputar la pierna porque al haberlo comprimido se comprimió la arteria femoral, que se llama, y dejó de haber suministro de sangre. Ya cuando fue al hospital, pues le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay más que cortar En el proceso penal se estaba involucrando al médico por responsabilidad profesional. Por desgracia, yo no representaba al médico, yo representaba al ofendido. Y el conductor decía, bueno, yo cumplí con llevar al paciente a una clínica, pero resulta que el que tenía la clínica y el que lo atendió era un ginecólogo. Uy, ahí está la situación. Entonces yo creo que no se le ocurrió o no supo el manejo en este caso del caso clínico, el haberle tomado una radiografía, las cosas mínimas, supongo yo, ¿no? Y no estamos tirando a los compañeros médicos, porque luego me dicen, estás tirando al médico, no, tú eres médico. No estamos tirando, simplemente estamos comentando lo que ocurre. Esto es la medicina de la vida real, la medicina que ocurre todos los días en ciertas comunidades, no en todos lados, imagínense, estaríamos perdidos. Y si hay algún especialista, en este caso ginecólogo, que tenga una clínica y con la responsabilidad que existe, porque a veces se avientan a hacer clínicas generales en lugar de hacer pura maternidad o pura ginecología, tiene que tener un staff de médicos suficientemente preparados de otras especialidades para que esto no ocurra, porque el ginecólogo no va a saber cuál es el manejo del paciente con traumatismo, ¿no? Ni cuál es la circulación vascular que pasa por ahí, con todo respeto. No vamos para tanto, pues, no somos todólogos. Entonces tenemos que tener un staff de médicos. El chiste no es saberlo todo, el chiste es tener el teléfono a la mano de quien lo sabe y llamarle y que resuelva el problema. Pausa y regresamos. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes.
atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Lo que estás viendo es exactamente cómo se hace la bandera de México, a mano. Y así debe de ser, porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que en este instante, con tan solo mirarla, te llena el pecho. 24 de febrero, Día de la Bandera, orgullo que nos une. Vamos a protagonistas, tenemos pregunta del público. Pau, por favor. Vamos. Claro, doctor. ¿Es legal que el lugar del accidente lleguen las personas o el personal de la funeraria? Lo que platicamos hace rato. De lo que platicábamos, hablando de legalidad, no es ético que estén ahí los de la funeraria. No deberían de estar ahí. Si ellos fueran como en calidad de cualquier persona, mientras no se altere ni lo que es en un momento dado la zona del accidente, porque finalmente se evidencia, es una zona, pueden estarlo, pero no en su calidad de ir a vender un servicio. Y esa situación ya se ha documentado también, desgraciadamente. ¿Por qué? Son los primeros, incluso están primero que el Ministerio Público. Sí, ¿cómo le hacen? Por ahí supe yo que se integró una averiguación, porque traían hasta equipo de radiocomunicación de la línea lo que le llaman pues de emergencia, la línea de emergencia, y ellos están al tanto de qué sucedió en tal lado y quién murió en tal accidente. Es indebido. Y las personas que en un momento dado se sientan agraviadas por ese sentido, pueden en su momento dado denunciarlo, sea en el Ministerio Público, para lo que proceda. Eso si puede haber alguna consecuencia de ello. Sí, no deben de estar. Pregunta, Pau, siguiente pregunta. Tenga o no mi cédula profesional, ¿puedo tener una asesoría de un abogado? Quiero pensar que la persona que nos pregunta es un médico o próximo a recibirse como tal. Sí. Tiene derecho a asesoría en cuanto si decimos que trabaja en un hospital como prestando sus servicios, o sea, sus prácticas o médico de pregrado, sí tendría, porque legalmente hablando, la institución es quien le está autorizando con todas sus consecuencias que trabaje ahí en el momento dado, incluso haciendo uso de las instalaciones. De él depende, recordemos, debe de haber un médico responsable. Que en la práctica esa asesoría se les dé o no, yo lo desconozco, pero yo quiero pensar que no siempre se les proporciona ni asesoría ni ayuda, pero sí debería ser. Si trabajas bajo mi autorización, yo como hospital debo de proveer que en alguna negligencia, alguna situación, pueda asesorarte. Siguiente pregunta para terminar el público, Pau. Si el delito pasa en mi consultorio, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Dar aviso al Ministerio Público. Nunca huir. No, sobre todo los sabedores de que hemos hecho lo que se debe de hacer, que todo ha ido bien, inmediatamente dar aviso. Si se tuvo que hacer alguna práctica de resucitación o alguna aplicación de algún medicamento para lograr, no se puede hacer, incluso se debe de hacer. Pero si ya se agotaron todo el procedimiento y no hubo respuesta, inmediatamente dar aviso al Ministerio Público. ¿Hay más preguntas, Pau? Por el momento son todas, doctor. Estoy viendo aquí lo que nos trae amablemente la licenciada Ángeles sobre algunos delitos más que hay que comentar. Desafortunadamente el tiempo ya está encima, que ya se nos vamos a ir, se pasó la hora rapidísimo. Muy rápido. Pero hay algo que me llama la atención, la esterilidad forzada. ¿Esto a qué se refiere, licenciada? Doctor, es un delito que recién incluso se acaba de aprobar, 21 de enero pasado. Se publicó junto con algunas otras modificaciones al código. Es el delito aquel que el médico
o los prestadores de servicios de salud hacen para, ya sea en algún paciente que le provoque esterilidad forzada. Estamos hablando de, ahí no lo dice, pero de algún procedimiento definitivo, que no puedas ya volver a tener En el caso de las mujeres una salpingoclasia. Pienso yo que es Y a ver, esto es interesante porque en el área de ginecología, en tocoquirúrgica, se tiene por lo menos la obligación de decirles a los pacientes que han tenido muchos hijos, ¿quieres que te liguen o no? ¿Que te ligan o no te ligan? La enferma en ese momento pues no está ubicada, no sabe, dice no. Y si el médico dice, pues aunque no me digas que no, te voy a ligar, porque ya tienes muchos hijos, ¿ahí qué pasa? Se está cometiendo este delito, que incluso nuevo, porque no estaba. No está notificado. Y si no estaba hasta enero pasado. O sea, aquellas mujeres que estaban ligadas sin consentimiento de su trabajo de parto, de su cesárea, ¿qué tienen que hacer? Presentar su denuncia, y mucho ojo para los médicos. Si ella me dice que sí, aquí está mi consentimiento informado, mi anexo, fírmamele. No se me hace el momento más idóneo para preguntarlo. Se supone que tenemos que llevar un control prenatal, unas consultas prenatales donde se tiene que ver todos esos temas. Nos acaba de suceder en el ISSSTE precisamente. La paciente tiene por vía cesárea a su hijo y el médico le dice, de una vez te ligo, es la palabra pues que se ocupa, ¿no? De una vez te ligo, dice, pues ya tuviste 2, con este ya es el segundo ya. Y ella le dice, no, ¿por qué? No, hombre, o sea, todavía el médico le insistió, dice, pues de una vez ya que estás, te tengo aquí en quirófano. Y ahí se debe tener mucho cuidado, porque la paciente puede decir que sí, y cuando se dé cuenta de qué se trata, pues va a decirle al médico, no. ¿Por qué no me explicó cómo era? Uno se ampara ahí con el permiso escrito. Pero si el médico tiene su consentimiento, bueno, tú me dijiste, y yo ya, ahí. Pero si no hay consentimiento informado, y la paciente se queja, pues se va a poder presentar una denuncia por ese delito. ¿Y cuál es la pena para si se comprueba el delito? Aquí la tenemos, es habla de prisión, déjeme ver. ¿Prisión? ¿Cómo cree? Prisión de 5 a 10 años. Wow. Y estamos hablando que por la penalidad no pudieran salir bajo fianza. Y multa, es decir, prisión y multa de 500 a 700 días de salario. Nada más. Porque esta era una práctica muy común que se da sobre todo en ciertas comunidades, en ciertos lugares. Ok, esto tenemos que seguir platicando más adelante. Hoy ya se acabó el tiempo. Desafortunadamente se fue la hora rapidísimo. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este tema lo tomamos en 15 días que usted está de regreso. Exactamente, doctor, porque nos faltaron todavía, hay que ver. Hay unos delitos todavía. Y esto es muy, muy interesante porque es muy, muy común que ocurra. Pau, muchas gracias. Nos vemos mañana, buen provecho. Nos vemos el lunes porque mañana pues ya es sábado y no pasamos al aire. Gracias, licenciada. A usted, doctor. Nuevamente por aquí nos vemos en 15 días. En 15 días. Por hoy terminamos la 7ª semana de transmisión de Protagonistas de la Salud. Muchas gracias. Lo vayan a ver en el programa nuevamente a las 11 de la noche con la repetición íntegra. Aquí no guardamos nada. Aquí transparencia ante todo. Gracias, buenas tardes, buen provecho.